La princesa prometida no fue solo un cuento de hadas, fue una proeza cinematográfica. Una historia épica de esgrima, pantanos de fuego y roedores de tamaño inusual, todo ello en un guión que ningún estudio quería. Pero detrás de la fantasía, la producción estuvo llena de desafíos. El autor estuvo a punto de abandonar el proyecto. Rumores de casting causaron gran ansiedad en uno de los actores, y una brutal escena de captura dejó inconsciente al protagonista. Bienvenidos a un nuevo video. Descubre 20 hechos sorprendentes sobre la princesa prometida, incluyendo cómo un beso tan delicado que el director hizo filmarlo más de 30 veces, hasta que la toma perfecta capturó la eternidad. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Primero, el proyecto indeseado que encontró a su protector. William Goldman, un guionista ganador de 2 Oscar, había escrito La princesa prometida, un libro querido, mágico y cinematográfico. A pesar de su calidad, estudio tras estudio lo rechazó, considerándolo demasiado extraño, difícil de encasillar o de comercializar. Goldman estaba desconsolado, y el proyecto permaneció estancado durante años. Fue entonces cuando Rob Reiner, recién llegado del éxito de This is Spinal Tap, leyó el libro y lo calificó como una de las mejores historias jamás contadas. Reiner no solo quería adaptarlo, sino protegerlo. Se reunió con Goldman, prometiéndole que respetaría el tono original, los saltos entre el pasado y el presente, y el ritmo de cuento de hadas con un guiño particular que nadie más parecía entender. Goldman le cedió los derechos, y así, la historia volvió a abrirse, no con un beso, sino con la determinación de hacerla realidad. 2. La batalla por la estructura original. Incluso después de que el proyecto obtuviera la luz verde, la lucha no terminó. A los ejecutivos no les agradaba la estructura narrativa, no comprendían los saltos entre la fantasía y el niño enfermo en la cama. Lo veían confuso y extraño. Y querían una única línea de tiempo, un solo mundo, sin la figura del abuelo o el libro. William Goldman reaccionó con firmeza, amenazando con abandonar el proyecto si alteraban la estructura. Rob Reiner lo respaldó con determinación, y el marco narrativo se mantuvo. La presencia del abuelo, el niño y la lectura del libro, el corazón de la historia, se conservaron intactos gracias a un escritor que se negó a que su visión se desvirtuara. Porque La princesa prometida no solo se trataba de peleas de espadas, era una reflexión sobre cómo las historias perduran de generación en generación. Tercera, la búsqueda de un héroe. Encontrando a Wesley. Encontrar al actor para Wesley fue un desafío. La búsqueda se extendió por meses, revisando fotografías, realizando audiciones y con muchos casi aciertos. El papel exigía encanto, un buen timing cómico y una madurez que trascendiera la edad del actor. Entonces, Cary Elwes apareció. Británico, juguetón y apuesto. No necesitó una audición formal. Una única conversación con Rob Reiner y Goldman bastó para que supieran que era el indicado. En el momento en que salió de la sala, Reiner se volvió hacia el equipo y afirmó: «Ese es él. Ese es nuestro chico de granja, nuestro pirata, nuestro héroe». Así, Wesley finalmente tuvo un rostro. Cuarto, el secreto del pie roto de Wesley. Fuera de cámara, André el gigante tenía un enorme vehículo todoterreno. Un día, Elwes cometió el error de subirse, y un mal movimiento causó que su dedo gordo del pie se fracturara por completo. No había tiempo para volver a filmar ni para usar un doble de acción. Así que Elwes, emulando a Wesley, cojeó a pesar del dolor, ajustó su postura y logró ocultar la lesión frente a la cámara. En el pantano de fuego, durante la escena de tortura y la pelea de espadas, lo que se ve es a un hombre actuando con un pie roto. El público nunca lo notó, pero detrás de su sonrisa había pura agonía. 5. La irresistible comedia de Billy Crystal. Billy Crystal irrumpió en el set como una fuerza de la naturaleza. Interpretó a Miracle Max por solo un día,
pero improvisó con la destreza de un comediante de Las Vegas. Mandy Patinkin, conocido por su estoicismo y control, no pudo contener la risa. En una de las tomas, se contuvo tanto para evitar reír que se desgarró un músculo y se magulló una costilla, apenas pudiendo respirar. Más tarde, confesó que fue la única lesión que sufrió durante la filmación. No por la esgrima ni las acrobacias, sino por la comedia de Billy Crystal. Le dolía reír, pero simplemente no podía parar. 6. El golpe real. Un actor KO en el set. El incidente ocurrió durante la captura de Wesley, en el momento en que el conde Rugen lo noquea con un golpe rápido y brutal en la cabeza. Los ensayos previos fueron precisos, y la coreografía estaba perfectamente definida, pero Cary Elwes hizo una sugerencia. «Golpéame de verdad», pidió. «Solo una vez, se verá más auténtico». Christopher Guest estuvo de acuerdo. El pomo de la espada impactó, y Elwes cayó al suelo como una piedra. Se despertó en el set sin recordar la caída ni el corte. La toma obtenida no era una pelea escenificada, era Wesley siendo noqueado de verdad. Decidieron usarla y la expresión aturdida en su rostro no era actuación. Era el resultado de un cuento de hadas que se volvió un poco demasiado real. 7. Robin Wright. La Buttercup perfecta. El papel de Buttercup era crucial. Necesitaba transmitir la esencia de un cuento de hadas, pero con un dolor auténtico en sus ojos, una fuerza envuelta en suavidad. Las audiciones atrajeron a grandes nombres: Uma Thurman, Courtney Cox, Meg Ryan, todas jóvenes, talentosas y en ascenso. Aportaron belleza y encanto, pero algo no terminaba de encajar. Rob Reiner siguió buscando. Y entonces entró Robin Wright. No era famosa, no era ruidosa, y apenas hablaba en un susurro durante su audición. Sin embargo, había algo en su tristeza, algo natural y honesto. Reiner diría más tarde que en el momento en que leyó sus líneas, supieron que ella no interpretó a Buttercup. Ella era Buttercup. Esto fue lo que hizo que el cuento de hadas funcionara. No solo las peleas de espadas o la fantasía, sino la creencia en una joven que, en un mundo de gigantes, espadas y milagros, hizo que el amor verdadero se sintiera real. 8. El caos cómico de Miracle Max. Miracle Max no estaba destinado a ser tan divertido. Billy Crystal llegó al set con todas las prótesis y nunca repitió una línea. Improvisaba, divagaba y se burlaba de todos a su alcance, y lo hacía tan bien que el director Rob Reiner no podía parar de reír durante las tomas, arruinando el audio. Tuvieron que sacarlo de la sala, ponerlo detrás de un monitor y amortiguar el sonido. Crystal continuó hasta que Mandy Patinkin se magulló una costilla tratando de no romper a reír. Y aún así, no lo detuvieron, porque lo que Crystal les brindó no fue solo comedia, sino un caos de la clase perfecta. 9. Wallace Shawn. La inseguridad de un genio. Era brillante, icónico e inconcebible, Srenia, pero Wallace Shawn no creía pertenecer al proyecto. Cuando llegó al set como Vicini, ya estaba presa del pánico. Había oído rumores de que Danny DeVito era la primera opción del estudio, y Shawn no podía sacudirse el temor de ser solo un sustituto. Dudaba de cada línea que decía, y asumía que cada broma sería eliminada. La presión fue tan intensa que sufrió un ataque de pánico a mitad del rodaje. Más tarde, admitió que estaba convencido día tras día de que lo despedirían y lo reemplazarían en el acto. Se sentía demasiado nervioso, extraño y no adecuado para el papel. Sin embargo, lo que nadie le dijo fue que su voz, su ritmo y su peculiaridad eran precisamente lo que hacía a Vizzini inolvidable. Irónicamente, el hombre que pensó que sería reemplazado se convirtió en el actor más citado por los fans en toda la película. 10. La danza mortal de la esgrima. No era solo esgrima, era coreografía, diálogo, actuación, timing y precisión. Y todo tenía que ser auténtico. Cary Elwes y Mandy Patinkin entrenaron durante meses con dos de los mejores maestros de espada del mundo.
Cada estocada, cada voltereta, cada floritura, se ensayaron hasta que parecían sin esfuerzo. Filmaron el duelo en tomas largas e ininterrumpidas, sin dobles de acción ni trucos. Eran ellos corriendo escaleras arriba, saltando de plataformas, intercambiando líneas y golpes de espada, como si fuera una obra de teatro escrita en acero. La lucha de espadas se volvió legendaria, no solo por su velocidad o estilo, sino porque se sentía honesta, como dos hombres con historia y propósito, no solo héroes de acción posando para la cámara. Es uno de los duelos más icónicos de la historia del cine, y los actores se ganaron cada segundo, un corte a la vez. 11. El infierno del pantano de fuego. Parecía un cuento de hadas. Roedores gigantes, fuego de pantano, niebla rodando entre los árboles. Pero dentro del set del pantano de fuego, la realidad era de miseria. Las máquinas de niebla bombeaban vapor sin parar. Los árboles falsos atrapaban el calor, y los trajes de roedores de tamaño inusual, ROWs, usados por los dobles, eran auténticos hornos. Durante las tomas, el elenco apenas podía respirar. Cary Elwes casi se desmaya por un golpe de calor, y el actor en el traje de rata tenía que acostarse entre cada escena solo para refrescarse lo suficiente y evitar el colapso. La magia en pantalla tuvo un precio, porque en ese pantano los cuentos de hadas ardían. 12. El beso que tardó una eternidad. Era la escena final, el clímax hacia el que toda la historia se había construido. Wesley y Buttercup reunidos, redimidos y vivos. Rob Reiner tenía una única exigencia. Quiero el beso perfecto. No bueno, no dulce, perfecto. Así que lo filmaron una docena de veces. Y Reiner seguía sin estar satisfecho. El sol cambiaba. El equipo estaba inquieto. Cary y Robin comenzaron a preguntarse si el amor verdadero venía con los labios agrietados. Después de incontables abrazos apasionados, la escena era probablemente menos sobre romance y más sobre pura resistencia. Pero Reiner siguió presionando porque no era solo un final, era el beso. El tipo de beso que hacía que toda la angustia, todas las peleas de espadas, toda la fantasía valiera la pena. Finalmente lo lograron en la toma número 30, y cuando lo consiguieron, no fue un momento ruidoso ni llamativo, sino que se sintió como una nana. Un instante tan suave y tan merecido, que cerró el cuento de hadas no con fanfarria, sino con una promesa de eternidad. 13. La verdadera fuerza de Fezzik. Parecía invencible. 2,23 metros, más de 227 kilogramos. Un gigante literal construido como una leyenda. Así que cuando Fezzik levantaba personas con un solo brazo, el público lo creía. Pero la verdad es que André el gigante ya no podía levantar nada pesado. Años de lucha libre habían destrozado su columna vertebral. Para cuando llegó al set, su espalda apenas se mantenía unida. No podía cargar a Robin Wright ni levantar a Cary Elwes. Para cada levantamiento sin esfuerzo en pantalla, había cables ocultos, plataformas, dobles de acción o simplemente ángulos ingeniosos. El equipo trabajó a su alrededor y el elenco lo protegió porque Fezzik no era fuerte por su tamaño. Era fuerte porque perseveró incluso cuando le dolía. Y para André, eso fue lo más heroico de todo. 14. La venganza personal de Íñigo Montoya. Para Mandy Patinkin, la venganza de Íñigo Montoya no era solo un arco argumental. Era una oportunidad para expresar algo que nunca pudo en la vida real. Patinkin perdió a su padre, Lester, a causa del cáncer cuando solo tenía 18 años. El dolor nunca lo abandonó por completo. La pena permaneció cerca, silenciosa, sin resolver. Así, cuando fue elegido como Íñigo, un espadachín que había dedicado su vida a vengar el asesinato de su padre, el papel se volvió personal. Durante el rodaje, vertió ese dolor en cada momento, especialmente en uno. Lo repitió una y otra vez en el duelo final, no solo como personaje, sino con un propósito. Cada repetición llevaba consigo el luto, la furia
y el amor. Patinkin confesó más tarde que en esos momentos imaginó al villano como la muerte misma, y que al derrotarlo, aunque solo fuera en la ficción, podía llevar paz a la memoria de su padre. No era solo actuación, era un cierre esculpido con una espada. 15. Del fracaso de taquilla al fenómeno POHS. Cuando La Princesa Prometida se estrenó en cines en 1987, fue un fracaso. Apenas causó revuelo. Los críticos la elogiaron, pero el público no acudió. El estudio no supo cómo comercializarla. ¿Era un cuento de hadas, una sátira, un romance, una película para niños? Desapareció de las salas en semanas. Pero entonces llegó el auge del VHS. El boca a boca se extendió. Las familias la compartían. Los niños se memorizaron las frases. Los dormitorios universitarios la convirtieron en una favorita de medianoche. De repente, una película que la industria había descartado se convirtió en algo completamente diferente. Amada no ganó el fin de semana sino las décadas, porque La Princesa Prometida no fue construida para una gloria rápida en taquilla, sino para perdurar, una frase citada y una cinta rebobinada a la vez. 16. El reencuentro virtual en la pandemia. En 2020, el mundo se detuvo. Pero en medio de los confinamientos, el miedo y la incertidumbre, el elenco de La Princesa Prometida se reunió. No fue por un estudio ni por un remake, sino para recaudar fondos para el alivio del COVID-19. Robin Wright, Cary Elwes, Mandy Patinkin e incluso el director Rob Reiner filmaron escenas desde sus hogares, leyendo el guión en voz alta. Fue un momento un tanto incómodo, granulado, divertido y de alguna manera tan mágico como siempre. Porque en un año en que el mundo necesitaba esperanza, ellos recordaron a todos cómo se ve realmente el amor verdadero. 17. El descubrimiento de Fred Savage en una pizzería. Fred Savage no estaba en una oficina de casting cuando lo descubrieron. Simplemente estaba comiendo pizza. Rob Reiner entró, lo vio al otro lado de la sala y algo hizo clic. No había una cinta de audición, ningún agente ofreciéndole el papel, solo una corazonada. Reiner dijo más tarde que Fred tenía una presencia natural en pantalla sin siquiera esforzarse. Pocos días después le ofreció el papel. Así fue como Savage se convirtió en el nieto, el niño que mantiene unida toda la historia. No era pulido, no había ensayado, pero era real. Y cuando pide que le lean el libro de nuevo, no suena como actuación. Suena como un niño que realmente no quiere que la historia termine. Esa fue la magia que Reiner vio. Todo a partir de un momento casual en una pizzería. 18. La inmortalidad en la Biblioteca del Congreso. Cada año, la Biblioteca del Congreso selecciona películas para preservar para siempre, no solo por su fama, sino por su significado. En 2016, La Princesa Prometida fue incluida en la lista, no por su éxito en taquilla ni por su elenco, sino por lo que llegó a ser: un artefacto cultural, un puente generacional, un cuento de hadas que de alguna manera nunca envejeció. En un país lleno de cosas fugaces e historias olvidables, esta se quedó. Y ahora está sellada en la historia junto a Casablanca, El Mago de Oz y Star Wars, como diciendo: sí, esta importa. 19. André el Gigante. Un héroe fuera de la pantalla. Él era el corazón de la película, más grande que la vida, amable, divertido, inolvidable. Pero André el Gigante nunca vio La Princesa Prometida en la gran pantalla. Para cuando la película se estrenó, la salud de André había declinado. Su dolor de espalda le dificultaba sentarse durante largos periodos, y viajar no era una opción. Rob Reiner le ofreció llevarle una copia privada, pero André sonrió y declinó. Dijo que no necesitaba verla, que la había vivido. Amaba al elenco, amaba el papel y, más que nada, le encantaba ser parte de algo mágico, algo que le mostraba al mundo que no era solo una leyenda de la lucha libre, sino un narrador de historias. Hoy, los fans aún citan a Fezzik. Los niños todavía se enamoran de su sonrisa,
y Andrés sigue siendo lo más grande en pantalla. 20. El legado de un amor verdadero. Algunas películas se desvanecen. Esta número. Los fans la citan, se tatúan frases, nombran a sus hijos por los personajes. Hay bodas temáticas de la princesa prometida, pasteles personalizados, duelos de espada, lecturas de votos con disfraces completos y sacerdotes recitando la famosa frase de la ceremonia nupcial. No es solo nostalgia, es un ritual, una forma de pasar algo sagrado de un corazón a otro, como el abuelo en la película entregando el libro a su nieto. Porque la historia nunca termina realmente, solo encuentra nuevos lectores. Dato extra, la inmortalidad de un inconcebible. Solo lo dijo unas pocas veces. Sería absolutamente, total y en todos los demás aspectos, inconcebible. Pero de alguna manera, la frase se arraigó. Wallace Shawn no creyó que importaría. No era el protagonista ni el interés romántico, sino un personaje secundario de habla rápida, condenado a perder una batalla de ingenio. Y sin embargo, décadas después, está en tazas, camisetas, matrículas, incluso en bodys de bebé. Desconocidos le gritan la frase en los supermercados, y los hijos de sus amigos la citan incluso antes de haber visto la película. Shawn una vez bromeó diciendo que la frase lo sobreviviría, y quizás sea cierto, porque esa es la magia de una línea que encaja demasiado perfectamente, aterriza de forma extraña y se niega a morir. No fue escrita para la fama, simplemente existió. Y eso es lo que la hace icónica. La princesa prometida no persiguió tendencias ni siguió las reglas. Y al principio, el mundo no supo qué hacer con ella. Pero el amor la encontró. Ahora vive en bodas, cuentos antes de dormir y citas susurradas entre generaciones. No porque intentara ser perfecta, sino porque significó algo para soñadores, para luchadores, para cualquiera que alguna vez escuchó las palabras, como desees. Llegamos al final de este video. Comenta en los comentarios, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos videos como este. Hasta la próxima.